Saludamos a las personas que están allí conectadas. Qué bueno que estén en la casa del Señor. Dios va a orar a su vida. El tema de hoy se titula La adoración que quita la peste. La adoración que quita la peste, y ahorita va a entender por qué el nombre del tema. Porque cuando nosotros adoramos, hay tantas cosas que se rompen, hay tantas cosas que se quiebran, pero nosotros nos cuesta muchas veces entrar en la adoración, porque como nos distraemos tan fácilmente, porque cuando estamos acá en la iglesia, pensamos en muchas cosas y nos cuesta entrar en la adoración. Por eso es que nosotros tenemos que siempre procurar es adorar. Cuando nos distraemos, volver a entrar. ¿Por qué? Porque cuando yo adoro, suceden cosas extraordinarias. Entonces, y si no lo hago, no pasa nada en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que es necesario adorar. No venir acá a que nos vean, sino adorar a Dios, que Él para eso nos hizo. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud de Egipcio, dijo, ve a soltar mi pueblo, liberar a mi pueblo para que me adore. Entonces nosotros, Dios nos ha sacado de la esclavitud para adorarle. Entonces nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, adorar a Dios. Amén. Vamos a la palabra. En Primera de Crónicas 21:1. Ahí está una historia donde el rey David hizo un censo. Pero quiero miren, esa misma historia está en dos pasajes distintos, en dos libros distintos. Si eso, ¿por qué hay tantas historias que sucedieron? ¿Por qué en la Biblia habla dos veces de una misma cosa? Como cuando los evangelios, hay el mismo historia, están en varios evangelios. O sea, tantas cosas que Jesús hizo, ¿por qué repetir lo mismo que lo dijo en el otro evangelio? Porque eso no quiere decir que eso es de sumamente importancia que nosotros podamos entender. Que se está repitiendo para que nosotros podamos darle la importancia que eso se merece. Porque si se está repitiendo es con un propósito, no porque no se repitió así por no, es con un plan de Dios. Porque nosotros tenemos que entender de eso. Amén. Dice, el verso 1 dice, pero Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciese el pueblo un censo al pueblo de Israel. ¿Quién se levantó contra Dios, contra Satanás? ¿Y quién incitó a David a hacer el censo? ¿Quién? Satanás, ahí lo dice. Satanás incitó al rey David a hacer un censo al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces pensamos que nosotros que yo soy el que estoy tomando la decisión? Que yo soy el que estoy decidiendo. Y aquí el rey David, lo vemos, que él no está decidiendo él. Que fue seducido por Satanás a que él hiciera eso. Y nosotros, muchas veces, Satanás nos seduce para que nosotros tomemos este tipo de decisiones. Ahora, vamos a ver que esta decisión que él hizo estuvo mal. ¿Por qué? Porque estaba seducido por Satanás. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas que no están guiadas por Dios, sino por Satanás, vamos a terminar mal. ¿Por qué? Porque no está establecido en la palabra. Amén. Dice, en las demás naciones era normal hacer censo, pero en el pueblo de Dios no. Porque en las demás naciones es fácil, se entiende.
Es más, en las empresas se hace censo, en los países se hacen censo, pero en el pueblo de Israel no. Dice, para ver con cuánto contra los principios del rey que recibía, porque toda la gloria de parte de Dios. Cuanto yo mantuviese el reinado, ellos lo decía, todo esto es mío, todo esto lo he ganado, toda esta persona la he conquistado. Y por eso se hacía el censo. Pero eso era para darse la gloria a los reyes. Pero ¿quién era el rey de Israel? Era Dios. No era, entonces nosotros a veces queremos darnos nosotros la gloria, que no es gloria de nosotros, sino la gloria de Dios. Confiamos en nuestro poder, en nuestra fuerza. ¿De qué nos sirve? De la noche a la mañana te puede pasar cualquier cosa. Confiamos en que podemos alcanzar, lograr esto. Porque David estaba viendo con cuántas personas contaba para la batalla, con cuánta gente contaba para luchar, para ir a pelear. Y ahora, nosotros, ahorita el rey David contaba, fue a ver con cuántos soldados con cuenta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros hoy día? Hoy nosotros no tenemos soldados por nuestro trabajo. Pero ¿qué tenemos? Dinero. ¿Qué tenemos? El banco. ¿Dónde nos metemos? En el banco, en la aplicación, en el teléfono, para ver cuánto tengo. Y constantemente yo estoy viendo eso, porque yo quiero ver con cuánto cuento, con cuánto yo voy a pelear, qué decisión voy a tomar, en base a qué, a lo que yo tengo. Y eso lo hizo David también. Y ahora vamos a ver lo que pasó con el rey David. Dice, seguimos, dice, y dijo David a Jehová, ese es el general de David, dice, y a los principales del pueblo, y hace censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, infórmame sobre el número de ellos para que yo sepa. Llamó al general de los soldados, y dijo, ve y hazme un censo desde toda la tierra, que me ocupe todo, y luego de que me hagas un censo, ven y me informas de lo que sucedió. Dice, y dijo Jehová, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. Nosotros no somos todos estos tus siervos tuyos, mi Señor. Estaba diciendo, estos siervos son tuyos. Pero ahora, ¿para qué procurar mi Señor esto? ¿Qué sería más pecado para Israel? El rey, ¿cómo se llama? El general. Eso va a causar pecado, estaba diciendo. Entonces, y él sabía un iba a contar. Pero nosotros, ¿por qué hizo censo? ¿Inspirado por quién? Por Satanás. Porque él, siendo el rey, no pudo ver cómo estaba viendo el general. ¿Por qué? Porque estaba seducido por Satanás. Pero el rey, sin embargo, siguió. Dice, mas la orden del rey pudo más que Jehová. Y salió, por lo tanto, Jehová, y recorrió toda Israel, y volvió a Jerusalén, y dio los reportes de cuenta a David. El general estaba diciendo, no es necesario. Pero dice que él siguió. ¿Cuántas veces nosotros nos han dado consejos y nosotros no nos obedecemos? Miren, muchas personas vienen a nosotros a pedirnos consejos de qué hacer algo y nosotros le decimos y ellos hacen todo lo contrario. Entonces, y pasan cosas que no deben de pasar. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo neciamente. Como el rey David, él mismo lo dice, desobedecí neciamente, o sea, perdí mi cordura. Dicen, ¿qué de malo tiene que él contar a las personas de Israel? En aquel tiempo, en aquella época,
se contaban para ver y mostrar todo su poderío, todo su mayor ejemplar. Y los soldados, ella le pertenecían al rey. Sus hijos le pertenecían al rey. Pero en este reinado no. Dice, David, incitado por Satanás, quiso hacer un censo del pueblo. Lo que David quería decir, todos ellos son míos. Todo este pueblo me pertenece. ¿Y a quién le pertenece? No a David. Porque anteriormente se hacía con ese fin. Y ese pueblo no le pertenecía a David. David cometió un error. Se olvidó que el rey de Israel no era David. Era Dios, el Señor de señores. El rey de reyes. Ese era el rey. Pero a veces nos pasa como el rey David. Y se nos olvida. Y tomamos la posición que no tenemos. Y tomamos lo que no nos tenemos que hacer. Miren, el rey Saúl, ¿saben qué posición tomó? Cuando el profeta, el sacerdote Samuel dice, espera que yo voy a venir para que ofrecer el sacrificio. Y Saúl ofreció él el sacrificio. Porque el pueblo enemigo lo tenía aquí a la cuarta de la esquina. Y tuvo miedo. Y él tomó una posición que no tenía que tomar. Tomó un lugar que no tenía que tomar. Y eso, desde ahí Dios lo desechó. Lo dio a un lado. ¿Por qué? Porque tenía que esperar al sacerdote Samuel. Porque él era el encargado de hacer el sacrificio, de presentar el holocausto. Pero él lo hizo. Y Dios le dijo, está bien, desechado. Pues, por tomar lugar que no tenemos que tomar. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es nuestra posición. Amén. Dice, y el verso 5 dice, y había en todo Israel 1.100.000 y sacaban la espada. Y en Judá 470.000 hombres que sacaban también la espada. En total, esos son hombres que saltaban espada. No personas naturales, comunes. Personas que sacaban la espada. 1.570.000. Muchísima gente. Que sacaban la espada, que peleaban a favor del rey. Que luchaban a favor del rey. Pero eso no le va. Porque a veces queremos decir, wow, tengo mucho. Pero ojo. Y el verso 7 dice, asimismo esto desagradó a Dios. Dijo, cuando llegue esa noticia, pero tengo bastante. Wow, puedo alcanzar muchas cosas, puedo vender, ganar muchas victorias con esa cantidad de soldados. Y el verso siguiente, el 7 dice, eso no le gustó a Dios. ¿Qué no le gustó a Dios? El censo. ¿Y qué hizo? Porque estaba confiando en sus habilidades. Estaba confiando en sus posibilidades. Que no debemos de confiar. Porque aún el rabí, no. A él se le olvidó. Dice, y miren lo que dice, y miren cómo lo tenían que hacer anteriormente. El censo, ¿cómo se tenía que hacer? En Éxodo 30:12 dice. Éxodo 30:12 dice, cada vez que hagan un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así, ninguna plaga ella a los israelitas los cuenten. El pueblo de Israel, para hacer el censo, tenía que ofrecer una ofrenda, la que lo contara. Y aquí dice, cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda para el Señor. Este pago es de medio siglo.
todo deben cumplirlo. 20 años deben dar su ofrenda sagrada al Señor. Porque si no se ofrece, va a llegar ¿qué? Plaga. Cuando mire, tenía el rey David para hacer ese censo, aún con todo, tenía que hacer esto. Que cada persona que es contada tenía que ofrecer una ofrenda a Dios. Y estaba establecida cuál era la ofrenda que tenía que hacerse. Pero miren, y por eso vino plaga al pueblo. Vino plaga. 70,000 personas, muy bien. 70,000 por una plaga por hacer ese censo como no tendrían que hacer. Entonces, cuando hablan de dinero, la gente se molesta. A eso lo dice la Biblia. Que cuando se hace el censo hay que ofrecer, porque si no va a venir plaga, y vino plaga. Entonces nosotros, porque Dios, eso son consecuencias de nuestra desobediencia. Dios permite las cosas en nosotros a causa de nuestra desobediencia. Si yo no le obedezco a Dios, Dios no la da. Sino Dios permite ese tipo de cosas por nuestra desobediencia. Aquí el rey David se equivocó y permitió Dios la desobediencia. Porque hay cosas que nosotros tenemos que Dios tiene que dejar pasar en nosotros. No vamos a aprender. Dicen, David no hizo que dieran la ofrenda y mire todo lo que pasó. No hizo. Ahora les pregunto, David tenía dinero. David había ganado muchas batallas, pero no obedeció a Dios. Ese principio. ¿Por qué? Porque tenía que transmitir esa información a las personas, porque las personas tenían que dar su dinero. Entonces vino plaga. Y miren cómo en el otro libro donde está la historia. Vamos a 2 de Samuel 24:10. 2 de Samuel 24:10. Dicen, esa es la misma historia, pero en otro lado. Pero vamos más adelante. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó su corazón. Después que pasó eso, ya él se sintió mal. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo le había redargüido, le había hablado. Se sintió mal lo que estaba pasando. Dice, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Y ahora, Jehová, te ruego que me quites el pecado de tu siervo, porque he pecado neciamente. ¿Cómo ha pecado? Neciamente. Porque cuando se nos vuela la razón. No medimos. Entonces, si nosotros, David ahí pudo entender que la razón se le perdió. Que hizo eso y no sin pensar las cosas. Y había pecado. Pero él pudo reconocer que había pecado. Si yo no reconozco que me he equivocado, si yo no reconozco que he fallado, entonces nosotros pretendemos que toda la vida nos va a ir bien. No, nosotros tenemos que aprender a reconocer que nos equivocamos. Si no nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a perdonar. Porque, Dios es misericordioso cuando nosotros le pedimos perdón. Pero si no pedimos perdón, ¿cómo Dios te va a perdonar? Jamás. Entonces nosotros tenemos que pedirle perdón. Y para yo pedir perdón, yo tengo que reconocer que yo me equivoqué. Porque si yo no reconozco que me equivoqué, sigo haciendo las cosas como seguí haciéndolas. Y no debemos ser así. Tenemos que cambiar la dirección y el rumbo. Amén. Dice, se le olvidó a David que cuando él era niño y mató a Goliat, un gran gigante, con una piedra. ¿Y a causa de quién? De Dios. Se le olvidó a David que de quién lo protegió contra Saúl, un ejército completo contra una persona. La tiene de ganar, pero para nada. ¿Pero quién fue que lo guardó y lo protegió? Dios. Cuando los filisteos se levantaron contra David
¿Quién lo guardó y le dio la victoria? Dios. Entonces a David se le había olvidado eso. Y a nosotros se nos olvida todas las veces que Dios nos ha liberado en desventaja. Porque nosotros cuando estamos en desventaja, queremos buscar la forma y menos una forma. No, pero Dios siempre te ha guardado, Dios siempre te ha proveído, estando en desventaja o estando en menos. ¿Cuántas veces no le ha aparecido dinero de la nada? ¿Cuántas veces le han aparecido las personas indicadas en el momento indicado de la nada? Porque Dios lo ha hecho. Entonces nosotros, eso no se nos tiene que olvidar. Porque después queremos es ver la cuenta. ¿Qué lo tengo? ¿A quién tengo? ¿A quién contacto? ¿A quién hago esto? No, mi hermano, es a Dios que usted tiene que contar. No se le olvide eso nunca. Amén. Pensaste que eso era tuyo y no. El pueblo no era tuyo. Que con ese ejército yo podía liberar al pueblo de Israel. Pero acuérdense que ese pueblo, ¿de quién es? De Dios. ¿Usted de quién es? De Dios. Usted le pertenece a Dios. Y el verso 11 dice, y por la mañana, como David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, vení, David. Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, escoge una de ellas. Vino el profeta de Dios a decirle lo que Dios le estaba diciendo. Le dijo, ay Davidcito, supe lo que pasó, pero hay 3 cosas que tú tienes que escoger. El castigo de estas 3 cosas es lo que te va a pasar. Por lo menos en este pasaje Dios le dio esa posibilidad de escoger. Por eso que cuando Dios nos dé la oportunidad de escoger, escojamos bien. Porque dice que la vida y la muerte delante de ti, el camino de bien, de mal. Pero escoge tú el que tú tienes que escoger. Porque Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Pero tenemos que saber nosotros escoger. Y David, en este caso, supo escoger. Dice, y el verso 13 dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber que tengas 7 años de hambre en tu tierra. Esa es la número 1. La número 2, que haya por 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. La número 2. Aquí viene la número 3. Dice, o que 3 días haya una peste en tu tierra. Piensa y mira que te responderé. Ajá. ¿Qué escogerían ustedes en ese caso? La número 1, que hagan 3 años de hambruna en nuestra tierra, en su tierra, su casa, o que los enemigos los persigan, o que hagan que Dios les envíe una peste por 3 días. Escojan. Opción A, como quien quiere ser millonario. Opción B, opción D. Ajá. Miren lo que escogió David. Porque nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios. Dice, el verso 14, dice, entonces David le dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en la mano de Dios, porque sus misericordias son muchas, no caiga en manos yo de los hombres. Pude entender quién era Dios, de que Dios lo había librado de muchas cosas, de que Dios es misericordioso. Entonces él prefirió caer en las manos de Dios. Nosotros tenemos que saber que la mano de Dios, aunque sea una peste, es mejor, porque Dios es rico en misericordia. Entonces es mejor, porque estamos en la mano de Dios. Amén. Dicen, y Jehová envió la peste sobre el pueblo de Israel desde la mañana hasta tiempo señalado. Dios envió la peste por 3 días. Y miren cuántas personas se murieron. 70,000. ¿A causa de quién? De David.
Entonces, si nosotros tenemos que saber qué decisión voy a tomar, porque si yo hago el censo, va a pasar este tipo de cosas. Si yo mío mucho las cosas pensando en mis posibilidades, esto va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que aprender de las cosas que vivieron los hombres de Dios en la palabra. De esto está aquí escrito porque de esto nosotros tenemos que aprender. De lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Entonces, que nosotros entendamos que el rey David ahí se equivocó. Porque en muchísimas lo había hecho bien. Pero en esta se equivocó. En hacer el censo. Porque trajo 70,000. Porque ahí ninguno de sus ejércitos, ninguno de los 1.570.000 libró a una de sus personas. Los pudo liberar. Los pudo proteger. Entonces nosotros pensamos que como tengo 1.570.000 soldados, yo puedo vencer a quien quiera. Pero cuando te llegue la peste que Dios te envió por nuestra desobediencia, no hay soldado que te pueda proteger. No hay nadie que te pueda proteger, porque es Dios que lo está haciendo. Él no es Dios que lo está haciendo. Amén. Dice el 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo. Como persona, como rey, cuando usted ve eso, es desgarrador. Dice, yo hice la maldad, Señor. Hicieron estas ovejas. Te ruego que meta tu mano y que te vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho, Señor, si yo fui el que me equivoqué y estás afectando a mi alrededor? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos afectado a nuestra esposa, esposo, hijo e hija, a nuestra familia, a nuestros primos? Los hemos afectado y duele y desgarra, pero que nosotros podamos entender y cambiar la visión. Porque en este proceso se provoca la adoración a Dios. Dice, ¿cuál sea la peste que te está destruyendo? Porque al rey David hay la mortandad de esa peste. Ahora, ¿cuál es tu peste que te está matando? ¿Cuál es la peste que te está destruyendo? Tu familia, tu matrimonio. ¿Cuál es la peste que te está destruyendo? Dios le manda a decir al profeta Gad y diciendo, hay una salida para que esa peste se acabe. Hay una salida para que esa peste se acabe. Hay una salida para que esa salida, para que ese problema se acabe. Hay una salida para que esa depresión se acabe. Hay una salida. Y ahora vamos a ver cuál es la salida que Dios le dijo al profeta. Al profeta para que se lo dijera a David. El verso 18 dice, y Gad vino a David en aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Señor. Sube y levanta un altar al Señor. Si quiere que esta peste se acabe, vamos, levanta un altar de adoración al Señor. Si quiere que tu problema se acabe, levanta un altar de adoración. Así. Esa es la manera que esa peste se iba a terminar. Entonces nosotros tenemos que levantar e ir a hacer un altar de adoración para que los problemas, esa presión, esos problemas que nos están agobiando, se vayan. Amén. ¿Y qué hizo David? De una vez se fue a subir. El verso 19 me dice, subió David conforme al dicho de Gad, según lo había mandado Jehová. Subió de una vez. Nosotros tenemos que obedecer de una vez lo que Dios nos está diciendo. No podemos dejar para mañana estar con esta peste, estar con ese problema, en vez de adorar, en vez de ir a adorar, en vez de ir y provocar que esa peste se acaba. Cuando el egipcio, las plagas, el faraón
Dios, si yo quiero, le dio Moisés al fuego, si yo quiero, oro a Dios, y la plaga se quita. De las ranas. ¿Y saben qué dijo el fuego? No, mañana. Mañana. ¿Usted sabe que es un día con plaga? Una noche más con la rana. Con plagas de rana, con abundancia de rana, por todos los lugares. Y él le dijo un día más. Y así estamos nosotros. Un día más con ese problema. En vez de terminarlo hoy, levantándome el altar de adoración. Levantando mi altar de adoración. Y esa peste se acabó. Amén. No fue al otro día, de inmediato. No esperó para mañana, de inmediato. Entonces, si nosotros creemos que se acabe, tenemos que actuar rápido. Porque entre más nos tardemos, es peor. Porque la enfermedad es más, pone peor o no. ¿Cuántas enfermedades a la medida que va el día se va poniendo peor? ¿Cuántos problemas se van poniendo peor? Entonces, es de inmediato, no mañana. Amén. Dice el 20. Y ahora miró al rey y le dijo a su siervo, ¿qué venían hacia mí? Saliendo entonces, Aarón se inclinó delante del rey, su rostro a tierra. Y Dios le dijo que tenían que hacerlo en la tierra de Moab, donde estaba él. Dice el verso 21. El verso 21 dice, y Aarón le dijo, ¿por qué vienes a mí, Señor, al rey con su siervo? Y David le respondió, para comprarte la tierra con el fin de edificar un altar para Jehová, para que cese esta mortandad. David una vez se fue a ir a comprar la tierra donde Dios le había dicho, no en otro lugar. Ojo, si David se hubiese ido a otro lugar a ofrecer el holocausto, ¿pasa algo? No. ¿Desciende algo? Nada, no pasa nada. Porque él tenía que ir a la donde Dios le dijo, a la dirección que Dios le dijo. Entonces nosotros vamos a otro lado, a otro lugar, a otra dirección, donde no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la dirección es la que Dios te dio. Amén. Dice. Y para que cese la mortandad. Dios escogió ese lugar para que cesara la mortandad. El 22. Y Aurana dijo a David, tome ofrenda de mi señor al rey, para que bien le parezca aquí los bueyes para el holocausto y los trillos y los yuntos para la leña. Le dijo, todo te lo puedo entregar a ti. Todo te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque él sabía que era el rey. Y le dijo, todo te lo puedo entregar. ¿Qué haría usted si le hacen esa oferta? Sea sincero. Dice, gracias Señor porque me proveíste todo. Gracias Señor porque me diste todo. Ahora miren cómo hizo David. Dice, todo esto, el 24. Y el rey le dijo, no, si no por este precio no lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Le dijo, no. ¿Usted hubiese dicho sí o no? Dice, no, yo que sí. Gracias Señor porque me proveíste. Pero él dijo, no, porque no voy a ofrecer a Dios holocausto que a mí no me hayan costado nada. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que más barato, lo que no nos cueste nada. Venir el día que no nos cueste mucho hacer venir a la iglesia. Ir a compartir el día que no tenga nada que hacer. Pero cuando nos cuesta, no venimos. Cuando tenemos cosas más importantes, no venimos. Pero el rey David dijo, no voy a dar
algo que a mí no me cueste. Entonces nosotros tenemos que darle a Dios las cosas que nos cuesten. Todos los domingos no estamos de ánimo. ¿O quién quiere venir todos los domingos? Nadie. Nadie quiere venir todos los domingos. ¿Quién quiere venir todos los miércoles? Nadie. Pero tenemos que venir porque es un sacrificio para Dios. Entonces David dice, no daré nada que no me cueste. Entonces nosotros estamos dando algo que nos está costando. ¿Cuántas cosas? Ahorita, hoy usted podría hacer muchas cosas, pero está aquí. Está cansado, pero claro, todos estamos cansados. Hoy queríamos estando allá en la casita, pero tenemos que darle algo a Dios que nos cueste. Entonces venimos cuando podemos, venimos cuando tenemos fuerza, venimos cuando no estoy bien, vengo cuando estoy esto. No es cuando sienta. Tenemos que venir. Amén. Ajá. Mire, y este ejemplo David lo transmitió a su hijo, Salomón. ¿Cuánto ofreció Salomón? 1000 holocaustos ofreció Salomón. Pues, ¿por qué? Porque David dijo, no, mi hermano, usted tiene que no dar nada que no le cueste. Ahora le pregunto a Salomón, ¿le costó dar los 1000 holocaustos? Pero, pues claro, porque el dinero quizás no tanto, pero subirlo, ¡guau! Ustedes saben que subir porque no tenían sin mancha, sin nada, sin golpe, nada, sin ningún hueso roto, nada de nada. Tenían que llevarlo y ofrecerlo, y son 1000. Es difícil llevarlo un toro. Imagínense llevar 1000 toros. Es que no se tropiece, que no se golpee, porque si se van golpeando ahí es fácil, pero no, que no se, nada. Eso le costó a Salomón, pero mucho. Si a veces usted no puede ni conocer, muchachos. ¿O sí? A veces se ponen peor de la calle, y que si no se den golpe. Yo creo que no hay en la vida mundial, mundo mundial, como se puede ahí, que un muchacho no se haya golpeado. ¿Quién de sus hijos no se ha golpeado? Ninguno. ¿O usted no se ha golpeado? Ninguno. Imagínense él. 1000. Porque dio algo que le cuesta. Entonces nosotros no queremos darle a Dios las cosas que nos cuestan. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Salomón? Pídeme lo que tú quieras. Después de eso, pídeme. Ay, Señor. Ajá, dice. Ajá. El dinero y la adoración están ligados. Pero pensamos que el dinero no está ligado a la adoración. Porque pensamos que el dinero es impuro. Pensamos que el dinero es malvado. Pensamos que el dinero es muy malo. Pero ahora les pregunto, Dios es dueño del oro y de la plata, del dinero y de la plata. Dios es dueño de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? El sexo, ¿es impuro o es santo? Ahí lo dejé punchado. No saben qué decirme, ajá. El sexo es puro cuando se hace dentro del matrimonio, ¿o no? Porque Dios lo estableció. Es puro, es santo, porque Dios lo estableció. Pero cuando es impuro es cuando se hace fuera del matrimonio. Ahí sí no es, el sexo no es puro. Cuando yo doy mi ofrenda a Dios, mi dinero a Dios, lo estoy santificando. Porque es santo a través de mi ofrenda. Se está convirtiendo en santo, pero cuando yo, mi dinero, lo llevo al alcohol, a la droga, a todos los vicios del sistema y a todas las cosas que el sistema me ofrece, ¡ay, inmundo! Entonces yo hago eso, que sea puro o inmundo. Amén. Seguimos pues con el verso 25. Dice, y edificó allí David un altar y sacrifició holocausto y ofrenda de paz. ¿Qué hizo David ahí? Un altar. ¿Dónde? Donde Dios le dijo. No en otro lugar, porque no pasaba nada. Y Jehová oyó
la súplica de la tierra y cesó la peste de la tierra. Y cesó. ¿A través de qué? Del altar de adoración que David hizo. Entonces nosotros tenemos que adorar para que cesen las cosas malas en esta vida. Porque Dios dio orden para que no hubiese una persona muerta. ¿A través de qué? De David. Un hombre que se atrevió a liberar a su pueblo. Entonces nosotros somos esa persona que tenemos que liberar a nuestro pueblo, sanar, libertad a nuestro pueblo, con nuestra adoración, con nuestro sacrificio, porque nos cuesta, pero pues claro, venir a hacer sacrificio a Dios nos cuesta, pero que no dejemos de hacer ese sacrificio a Dios, que no dejemos de adorar a Dios, porque cuando nosotros adoramos pasan cosas extraordinarias y nos las estamos perdiendo. Estamos desaprovechando esas oportunidades, estamos desaprovechando esos milagros, estamos desaprovechando que Dios nos libre, pero nosotros tenemos que adorarle a Él. No venir a la iglesia a solamente cantar, adorar, rendirnos, porque la adoración también tiene que ver con el dinero, pero también tiene que ver con cuando yo me rindo, cuando yo me humillo, cuando yo me derramo, porque aquí hay muerte, en el altar hay muerte, porque anteriormente tenían que sacrificarse un animal, entonces nosotros había sangre, pues nosotros somos los que nos tenemos que sacrificar delante de la presencia de Dios, delante del altar y rendirnos a Él. Amén. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy, porque Dios quiere liberarte hoy de esa peste, de ese problema. Amén. Despedimos a las personas que están ahí en la transmisión y quiero que se coloquen de pie, por favor.